Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Como es costumbre, los lunes vienen bien cargados de información, muy diversos. Tenemos cine, lenguas indígenas, lenguas originarias, medios de comunicación, libros, muchos contenidos que compartir con ustedes, con la presencia de Rafael García Villegas, de Huemantzin Rodríguez, a quienes me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Huemán? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? Bien, después, como dices, un fin de semana bonito porque nos permite enfocarnos en muchas de las cosas que compartimos aquí con nuestro público. La actividad artística y cultural tiene extensión a través de la red y nos permite tener acceso, no como queremos, pero sí como un buen flujo de información durante los fines de semana, acceder a todo el mundo. Y eso es también parte de lo que tendremos el día de hoy, un guiño a, por ejemplo, el cine en Europa. Pero antes de eso tenemos otro tipo de información. ¿Cómo estás, Rafael? Bien, mi estimado Hueman, hola Laura Regis en la traducción de lenguas de seña mexicana. En efecto, esperemos que pronto se vuelva este regreso del que ya hablas y que tanto anhelamos. Poco a poco hay que tener paciencia porque esto parece que todavía va para largo, pero por lo pronto la información fluye y en materia cultural el cuarto encuentro de redes ya se inauguró, un espacio para que gestores precisamente de la cultura e investigadores debatan sobre el papel de las organizaciones culturales en estos tiempos de la COVID. Como parte del cuarto encuentro de redes, la Secretaría de Cultura Federal e Ibercultura Viva realizan la primera muestra de cine comunitario que busca difundir iniciativas audiovisuales, así como proyectos de formación y producción que reflejan la historia, las tradiciones, las expresiones y la memoria de las comunidades iberoamericanas. Se trata de una muestra que recoge algunas de las expresiones audiovisuales y de cine que no siempre tienen salida en otras muestras de cine. Las políticas de base comunitaria permiten el poder explorar toda esa gama amplísima de producciones que muchas veces implican un cine sin autor, ¿no? Que es una de las características fundamentales, que se trata de cine hecho en colectivo, de cine comunitario, también de otras manifestaciones como puede ser cine feminista, problemáticas que tienen que ver con el género, con problemáticas sociales y que finalmente implican un posicionamiento político de las comunidades que toman la alternativa audiovisual como una forma para pronunciarse y para mostrar una mirada distinta de sus realidades. Entre las actividades que conforman la muestra se encuentra una retrospectiva del boliviano Jorge Sanginés, uno de los fundadores del grupo Ucamau, colectivo de cineastas comprometido con la realidad social, la defensa y exaltación de la identidad cultural de Bolivia. Además, se realizan ciclos de cine de perspectiva de género, conversatorios y mesas de diálogo virtuales al respecto de las series web comunitarias y transmedia. Se ha tratado de grupos, de colectivos, de colectivas de cineastas y de productores audiovisuales de diversas comunidades, ¿no? Comunidades indígenas, comunidades que muestran situación de calle y hecha por realizadores que viven en situación de calle, con comunidades que luchan por los derechos humanos, por distintas, sobre todo es un sentido como mucho de lucha social. En algunos de los conversatorios escuchaba sobre el tema de la estética de lo feo, ¿no? Que muchas veces algunos de estas películas no cumplen como con algunos estándares de calidad, pero que precisamente el asunto tiene que ver más con la narrativa, con lo que ahí se está mostrando y que también muchas veces las realidades que están ahí no son realidades romantizadas, no se trata de un tema de una visión desde afuera, de contextos complejísimos, sino la propia visión desde adentro de esos mismos contextos. La muestra de cine comunitario se puede seguir en línea hasta el 26 de septiembre en las páginas de Ibercultura Viva y de la Dirección General de Vinculación Cultural. Noticias 22, Karen Rivera. Y continuamos con cine y cine en el mundo. Vamos ahora a España, en donde nuestra corresponsal Francina Islas nos lleva al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, un lugar en donde se han reunido personalidades del séptimo arte para intercambiar experiencias y compartir su trabajo. La 68ª edición del Festival de Cine de San Sebastián ha comenzado en un formato híbrido con estrictas medidas de higiene y control de aforo.
Además, en un gesto por la unión y solidaridad con otros festivales de cine que no han podido celebrarse, Cinema al Día incluye en esta edición 17 películas que no pudieron verse en Cannes. Una pandemia que ha golpeado también a la industria del cine, con rodajes que no han llegado a realizarse, películas que se han parado y festivales que no han podido tener lugar. Un festival de cine no es solo un lugar donde se proyectan películas, es también una comunidad de personas, un espacio donde se intercambian experiencias. Y queríamos también decir muy alto que para nosotros, para esos festivales, el mejor sitio para ver una película sigue siendo una sala de cine. Estamos también aquí para decir cómo las salas de cine son importantes por nuestra historia, por nuestra cultura, por nuestro futuro también. Y por supuesto que el futuro es también el futuro de las plataformas, pero lo que quería Louis Lumière es lo que vamos a hacer todos juntos esta noche, estar juntos para ver una película en la grande pantalla y compartir las emociones de una película, de una historia. Tuve que acompañar a mi mujer al Festival de Cine de San Sebastián. La película inaugural estuvo a cargo de Woody Allen con Rifkin's Festival, una película inspirada en el mismo Festival Internacional de Cine de San Sebastián que surgió ante una oferta de filmar en España. Bueno, hoy lo hemos hecho bien, ¿eh? Tú has estado increíble. I was thinking and I remembered San Sebastian because I had been at a film festival there and I remembered how beautiful it was and how picturesque and what a wonderful time we had. So I thought maybe I could make a film in San Sebastian, and then I set about to write a story that took place in San Sebastian. And the only thing I really knew about San Sebastian was that they have this wonderful film festival. So I wrote a movie about the film festival in San Sebastian. Una experiencia muy reveladora. He tenido la oportunidad de reflexionar sobre mi vida y veo que he tomado muchas decisiones erróneas. Una de las películas más esperadas ha sido Verano de 1985 de François Ozon, un filme basado en el libro Dance on My Grave del escritor británico Aidan Chambers. En fait, c'est un livre que j'ai lu il y a assez longtemps, en 1985. C'est pour ça que j'ai décidé de le placer à cette époque. C'était un livre pour adolescents qui m'a beaucoup touché quand j'avais 17 ans. Et je m'étais toujours dit, voilà, c'est un livre que j'adorerais voir adapté au cinéma. À l'époque, je ne savais pas encore que j'allais devenir réalisateur. Je m'attendais à ce qu'un réalisateur américain ou un réalisateur anglais l'adapte. Et finalement, ça s'est jamais fait. Donc, j'ai utilisé la bande-son de ma propre adolescence. Notamment le morceau des Cure de Robert Smith, In Between Days, qui était très importante puisque moi-même j'ai eu une période gothique, new wave, et j'écoutais beaucoup toute cette musique anglaise. C'est toi la question. Et moi, quoi? Mais toi, tu m'ennuies, toi. Qu'est-ce qui se passe? Disparais ou j'appelle la police. Para Canal 22 desde San Sebastián, País Vasco, Francina Islas, corresponsal. C'est moi que tu veux. Ça c'est pas possible, Alex. Bueno, y no nos vamos mucho de geografía ni de tema porque concluye la programación virtual y presencial de la segunda entrega de Mestizo Lab. Es un encuentro de vinculación entre México y justamente España, en donde los principales actores de la industria internacional promueven el desarrollo de proyectos cinematográficos y en general audiovisuales. Vamos a conocer los pormenores del evento. Nos vamos de nuevo con Francina Islas. Estoy muy contenta, felicito mucho al equipo de Mestizo Lab, realmente. El foro de coproducción audiovisual entre España y México, Mestizo Lab, llevó a cabo su segunda edición en un formato híbrido. Pensando el futuro común, tuvo lugar en la Casa de México en España. Lo que es fundamental es que entendamos que este es un esfuerzo que estamos haciendo entre España y México. Es un nicho que queremos nosotros cubrir en términos audiovisuales y que tiene 3 vías distintas. Una muestra cinematográfica, un espacio de formación y después el foro de coproducción, que es la peli que viene, la serie que no se ha hecho, los contenidos que están por nacer. A esta edición se presentaron 65 proyectos, de los que se seleccionaron 10 para ser promovidos entre reconocidos productores e inversores del sector, tanto de México como de España. Uno de los ganadores fue Juan Carlos Rulfo, con su proyecto de serie documental llamado La Ciudad de México.
Es el retrato de un espacio a través de sus personajes. 5 historias de personajes muy particulares, muy diferentes entre sí, que habitan en este gran espacio que para mí también es un personaje y que es un paisaje en todos sentidos. ¿Qué une a estos personajes? Un tema fundamental, que es el agua. Otro de los ganadores fue Fernando González Sitges con su proyecto de serie documental Naturaleza Maya, donde son los mismos mayas los que narran su visión y la llevan hasta nuestros días. Siendo un programa de naturaleza, lo que incluye es a los mayas para que te expliquen un poco cómo entendieron el mundo, qué es lo que veían, y curiosamente además nos va a enseñar esa serie que esos mismos problemas y ese no querer mirar la realidad de frente, esos problemas son exactamente iguales que los que tenemos ahora, con mucha más población en el mundo, pero exactamente iguales. O sea, aprendamos la lección de los mayas para intentar corregir errores del futuro. Entre los colaboradores de Mestizo Lab estuvieron las escuelas de cine ECAM y CCC, Platino Industria, Docs MX, IMICINE, la Filmoteca de la UNAM y Cooperación Española, entre otros. La charla de clausura estuvo a cargo de Guillermo Arriaga de forma telemática desde México. Muy pocas veces mi trabajo de cine ha influenciado en mi trabajo como novelista. De hecho, los trabajos que escribo como novelista son difíciles de adaptar porque la mayor parte de las cosas suceden hacia adentro de los personajes, no hacia afuera de los personajes. Entonces, he tratado siempre de que sea mi impulso como novelista lo que permee mi trabajo en cine. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. Hoy se cumplen 102 años del natalicio del gran Juan José Arreola y así recordamos en Noticias 22 al autor de Confabulario. Al poeta Juan José Arreola, la inquietud por las letras le llegó temprano. A los 15 años ya había leído a Baudelaire, a Papini y a Whitman. Su temprana formación fue en el Colegio de San Francisco, en una escuela de monjas francesas. Era una infancia marcada por la Revolución Cristera. De su natal Zapotlán el Grande, en Jalisco, llegaría a la Ciudad de México. Su inquietud le llevó a los 18 años a la Escuela Teatral de Bellas Artes y a maestros como Fernando Wagner, Javier Villaurrutia y Rodolfo Sigli. De presencia caballeresca e histriónica, también incursionó en la actuación de radionovelas en la XDQ y en la docencia a nivel secundaria, el periodismo, la traducción y desde luego la poesía. Al final de la Gran Guerra, en 1945, el Instituto Francés de América Latina lo becó para estudiar en París declamación y técnica de actuación. Un año más tarde, y hasta 1949, bajo la dirección de Daniel Cosío Villegas, trabajó en el Fondo de Cultura Económica. Célebre por sus libros de cuentos como Varia Intención o Confabulario, el estilo de su pluma, descrito como breve e irónico, que con facilidad pasa de lo lógico a lo absurdo. Ganador de reconocimientos como el Javier Villaurrutia en 1963, el Nacional de Lingüística y Literatura en 1979, el Nacional de Periodismo en 1963, entre otros, hoy recordamos a Juan José Arreola en el 102 aniversario de su nacimiento. Noticias 22, Víctor Gaspar. Uno de los grandes escritores de nuestro país, y dentro de su obra, que es muy conocida, también hay algo que tal vez no sea del todo muy conocida, como por ejemplo las cartas de amor que le escribió a su esposa Sara, o este libro dedicado a Ramón López Velarde. Y también, si quieren conocer un poco a propósito de la vida de Juan José Arreola, está este libro que escribió su hijo a partir de las memorias que el propio Juan José le iba comentando. Bueno, una invitación a leer a uno de los grandes autores de nuestro país. Vamos a hacer una pausa. Antes de ello queremos comentarles lo siguiente. El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la Asamblea Anual de la Red de Televisoras de América Latina, misma en la que participaron los medios públicos de México. Durante este encuentro, la presidenta de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, María Teresa Velázquez Navarrete, reconoció las labores que ha desarrollado esta organización en favor de las audiencias de América Latina. Asimismo, destacó que como parte del proyecto de trabajo del Consejo Directivo de Red México, denominado Red de Redes, se logró vincular al Instituto Mexicano de Cinematografía con las televisoras de América Latina. Miren nada más qué buena noticia, ¿no? Esto ayudará a que el séptimo arte de nuestro país encuentre nuevas oportunidades en otras partes del continente. Con esta información hacemos una pausa, tenemos más al volver.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena. Y contigo, seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Hay avances importantes en los tratamientos, en el desarrollo de vacunas y también de medicamentos que ya están en fases avanzadas. Sin embargo, la información valiosa se pierde en medio de tantas noticias falsas a las que estamos expuestos. Justo es el momento de no bajar la guardia, quedarnos en casa los que podamos y continuar con las medidas de sana distancia, higiene, usar cubrebocas mientras se abren las nuevas posibilidades que ya se avecinan. Este es un tema que está en el radar, pero que no apreciamos en todo su rigor y dimensión. En este marco, conversaremos con el destacado doctor mexicano David Schitlo, jefe de psiquiatría del Centro Médico ABC, sobre el inédito esfuerzo y cooperación que desarrolla la ciencia en la búsqueda de soluciones para enfrentar la pandemia del COVID-19. ¿Dónde estamos ahora? No se pierda este programa especial de La Oveja Eléctrica, aquí en Canal 22, este próximo martes a las 9:30 de la noche. José Miguel Barajas y Claudia Cabrera han sido galardonados con el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria, que lleva el nombre de una mujer extraordinaria que no deberíamos de olvidar nunca, que es Margarita Michelena, además poeta, periodista, divulgadora cultural, no solamente traductora. Y a continuación nos vamos a acercar a los trabajos que los llevaron a merecer este reconocimiento. La editora y traductora Claudia Cabrera fue la ganadora del Premio Bellas Artes de Traducción Literaria Margarita Michelena 2020 en la categoría de narrativa, quien tradujo del alemán el libro El hacha de Vansvik del escritor Arnold Speich. La publicación narra la historia de un carnicero que se enfrenta a la crisis económica de la época previa a la Segunda Guerra Mundial, cuando el nazismo ya estaba afianzado en el poder. Y en la novela lo que se retrata es todo el espectro social, digamos, de la Alemania nazi, desde los estratos más bajos, como podrían ser justamente este carnicero y su entorno, hasta la altísima burguesía, y cómo todos de alguna manera están involucrados en el terror nazi y cómo operaba. Es un libro de una crítica social muy fuerte. Habla mucho de Nietzsche, que es como el alter ego de uno de los personajes principales. Se habla de psicoanálisis, de una obra de Sigmund Freud. Se habla de historia de la Alemania desde antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, bueno, implicó un larguísimo y arduo proceso de investigación. Por su parte, el ensayista José Miguel Barajas recibió el Premio Bellas Artes de Traducción Literaria en la categoría de poesía por su traducción del francés del libro Agencia General del Suicidio, del poeta dadaísta francés Jacques Ricoeur. Es un escritor que se suicida a los 31 años. Él forma parte de una generación en la que se encuentra también André Breton y otros escritores y autores y artistas como Man Ray y muchos más que conviven en París. Los textos que presentamos en esa traducción es casi la mitad del corpus que presenta la edición francesa, que es la que se pretende, o por lo menos es la edición que contiene la totalidad de la obra registrada hasta ahora de Jacques Rigaud. Es una obra que existe desde 1970, pero él se suicida en 1929. Este año el galardón se inscribe como parte de la campaña Contigo en la Distancia y va acompañado de 150,000 pesos. Noticias 22, Karen Rivera. Recordarán que en semanas pasadas les estuvimos hablando de la Feria de las Lenguas Indígenas. Fíjense que llegó a la mesa de discusión un tema fundamental de la mano de la productora y locutora de radio, Graciela Mariel Gutiérrez Lara. Ella destacó la necesidad que tienen los pueblos originarios ante los medios de comunicación masiva, Grecia Mariel, no Graciela. Y esto fue lo que dijo al respecto de esta necesidad de volver la mirada a estas comunidades.
Se debe garantizar el derecho a la comunicación que tienen las comunidades indígenas, apoyando el desarrollo de sus medios de comunicación. Así lo manifestaron los participantes a la conferencia Vientos TV por un cambio de narrativa, la inclusión y no discriminación en los medios. Existen como 3 modalidades de radio en México, que uno son las radios comerciales, que acaparan prácticamente el espacio radioeléctrico. El segundo son los medios públicos, los medios de gobierno. Y la cuestión de los medios públicos, pues es una cuestión oficial. ¿Qué quiere decir? Que si hay espacios para los pueblos indígenas, sí se les da esta voz a los pueblos indígenas, quizás para pagar una cuota de su perfil intercultural. Sin embargo, hay una limitación en cuestión de ciertos temas. Invitada para participar en la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, destacó el trabajo que hace la radio comunitaria de uso social e indígena. Estas radios han tenido años de lucha, de defensa de sus derechos, pues del derecho a la comunicación, como le estipula la ley. Sin embargo, no es ejercido. Inclusive, recientemente, en el 2020, se reformó el artículo 67 de la Ley de Telecomunicaciones, pero aunque hayan ciertas reformas año con año, pues prácticamente no sirve de nada porque la realidad es otra, ¿no? Entonces, los medios comunitarios, existen muchos medios comunitarios que no necesariamente tienen el permiso tácito, tienen un permiso de facto, un compromiso con la comunidad y bueno, están ejerciendo su derecho. Muchas radios han sido criminalizadas por compartir la defensa de muchos de sus derechos. Otro punto que destacó es la necesidad de que los medios masivos de comunicación abran sus espacios para que los pueblos originarios planteen sus demandas de salud, justicia, educación, seguridad, equidad y se deje de verlos de manera idealizada y solo como productores de artesanías. Cuando hablamos de los medios masivos de comunicación, incluimos televisión, radio, prensa escrita. Siempre se tiene que trabajar con 3 elementos importantes. 1 son derechos humanos, 2 es perspectiva de género y 3 es la cuestión intercultural. Estos 3 elementos tendrían que estar no solo inclusive en los medios, pero este es el tema, son los medios de comunicación, inclusive en cualquier tipo de institución. Cuando hablamos de medios de comunicación, ¿qué pasa cuando estos 3 elementos no están visibilizados? Bueno, pues hay una imagen que quieren presentar o que quieren visualizar o nos representan, sobre todo en los medios comerciales, a los indígenas, con estereotipos muy marcados. Noticias 22, Alberto Aranda. Muy importante poder hablar de mexicanos en una palabra mucho más amplia como hasta ahora. Lo hemos hecho a través de los medios de comunicación. Vamos a más información. La doctora e investigadora Silvia Giorguli fue electa por segunda ocasión como presidente del Colegio de México. Durante la ceremonia de nombramiento se habló de los ejes principales del plan de trabajo para lo que será el periodo 2020-2025. A nombre de la Junta de Gobierno, felicito a la doctora Giorguli Saucedo por haber sido elegida para presidir durante un segundo periodo al Colegio de México. La doctora Silvia Giorguli tomó posesión como presidenta del Colegio de México tras ser elegida por la Junta de Gobierno para un segundo periodo. Pero yo sí creo que aún en la contingencia y con toda la incertidumbre, pues las instituciones de educación superior tenemos una responsabilidad de innovar, de llevar el liderazgo, de invitar a las discusiones, de convocar, de generar conocimiento que se pueda difundir al resto de la sociedad. Generar nuevas rutas de investigación, modificar modelos educativos, desarrollar una agenda de género y colaborar con instituciones nacionales e internacionales constituyen los 4 ejes principales del plan de trabajo que comprende del año 2020 al 2025. Después de esta contingencia, tenemos que reflexionar en qué hemos aprendido, qué podemos hacer mejor después de la contingencia, cómo preparamos a nuestros estudiantes, cómo aprovechamos la tecnología para aspectos que a lo mejor antes no teníamos la sensibilidad de explorar. Este año, el Colegio de México cumple 80 años de ser una institución pública dedicada a la investigación en ciencias sociales y humanidades. Y bueno, pues es una institución de la que México tiene que estar orgulloso. Muchas gracias. Noticias 22, Óscar Cortés. Bueno, pues la verdad, qué gusto, qué orgullo para nosotros también que sea nuevamente nombrada en este cargo Silvia Giorguli, quien es nuestra colaboradora, columnista con frecuencia. Tenemos aquí sus
comentarios acerca en particular del mundo de la migración. Así que bueno, pues un abrazo para Silvia Yorguli. Terminando este espacio informativo, no se pierdan a Javier Aranda Luna, como todos los lunes, en Debate 22 a las 9 de la noche. Va a recibir al pintor Arnaldo Cohen para hablar sobre el arte que viene. Esto y mucho más será parte de la discusión aquí en la pantalla de Canal 22. Regresamos. Hola amigos, amigas de Visión Periférica, estamos muy contentas de comenzar esta nueva temporada 2020. Desde aquí hasta que termine el año vamos a compartir con ustedes cada lunes un documental galardonado en diversos espacios, tanto en México como en el mundo. Así es que hoy quiero invitarlos a ver una grandísima pieza. No sucumbió a la eternidad de la directora, cineasta y periodista Daniela Rea. Daniela. Hola, buenas noches, amigas y amigos de Visión Periférica. Les invito a ver una película sobre amor, desaparición, ausencia y resistencia. Acompáñenos aquí. Bien, pues los esperamos todos los lunes en punto de las 10:30 de la noche, aquí, Visión Periférica 2020. He tenido como un miedo muy profundo a la soledad. El cristal es la droga que más he amado y más he odiado. Estoy luchando para ya no volver a consumir cristal. Me ha ocasionado el consumo de sustancias fue perder la noción de las cosas que sucedían a mi alrededor. Tuve una recaída en las adicciones muy fuerte y pues casi muero. En el mundo de las drogas no hay final feliz. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Antes de continuar con la información, queremos enviar un abrazo fraterno y solidario a nuestra compañera Adriana Vera, que trabaja en Canal 22, por el sensible fallecimiento de su padre, Lael. Pronta resignación a ella y a toda su familia. Y ahora sí continuamos. Para conocer la ubicación geográfica de una determinada lengua, hay que consultar simplemente el Atlas de las Lenguas Indígenas Nacionales de México. En el mundo hay 7,000 lenguas originarias. En México se hablan 68 lenguas y de estas se derivan 364 variantes lingüísticas. Para saber dónde están estos hablantes es que se realiza el Atlas de las Lenguas Indígenas Nacionales. Su contenido tiene que ver con diversos mapas de flujos de migración por zonas metropolitanas, pero también mapas de flujos de migración y movimiento por agrupación lingüística en todo el territorio mexicano. Lo que quiero decir es, en nuestro país sabemos que las lenguas indígenas están distribuidas en todo el territorio mexicano, tienen sus asentamientos históricos, pero también tienen asentamientos contemporáneos por el flujo de migración y movimiento. Para que nos demos una idea de la riqueza que tenemos en nuestras manos, en el país hay 11 familias lingüísticas. Esto nos coloca, con respecto a Latinoamérica y después de Brasil y Colombia, en el tercer lugar con más pueblos indígenas y el quinto de mayor diversidad lingüística. A nivel mundial, México está dentro de los 10 países con mayor diversidad lingüística y cultural. Esto nos da una idea de lo complejo que es realizar el Atlas. Se piensa que los hablantes de lenguas indígenas se encuentran en la sierra, en lo recóndito de nuestro país. Sin embargo, tan solo en la Ciudad de México, de acuerdo al Intercensal 2015, existen distribuidas las lenguas, por supuesto sus hablantes, en las diversas delegaciones, alcaldías ahora de la Ciudad de México, y se hallan 61 lenguas originarias de las 68 tan solo en la Ciudad de México. El Atlas, que estará disponible hasta el próximo año en la página del INALI, nos permite saber, por ejemplo, que el náhuatl se habla principalmente en 16 estados del país. Sin embargo, se encuentran hablantes en los 32 estados de la República. El Atlas nos permitiría ubicar esta diversidad de las lenguas en las regiones de nuestro país para poder tomar estas medidas e impulsar
políticas públicas que atiendan los derechos lingüísticos de los pueblos originarios. Se tendría que informar en la Ciudad de México en las 61 lenguas, porque tenemos 61 pueblos originarios que radican aquí en la ciudad. Noticias 22, Alberto Aranda. Bueno, esto que acabamos de escuchar es muy interesante y justo cuando corría la nota nosotros estábamos conversando un poco. Hace algunos años tuvimos el gusto de hablar con Federico Gama, fotógrafo que desarrolló un proyecto que se llama Mazahuacholos-Catopong. Él se fue a la periferia de la Ciudad de México para tratar de encontrarse con estos habitantes de pueblos indígenas que en la migración habían llegado a la Ciudad de México y para lo único que les permitió esta ciudad era asentarse en la periferia, en esta frontera, territorio de nadie, del Estado de México, de la Ciudad de México, del Estado de Morelos y otros lugares que también son importantes que para contemplar una política de desarrollo urbano en una ciudad como esta. El punto es que mientras Federico estaba haciendo esto, en Europa estaba Yvon Le Bon, un importante profesor de la Sorbonne, de la Universidad Sorbona en París, que desarrolló un proyecto que lamentablemente nunca pudo traer a México, pero fue un seguimiento de migración. Él dice, la mayor cantidad de habitantes de pueblos indígenas que hablan sus lenguas están asentados en la periferia de la Ciudad de México. Es decir, esta gran urbe, con todas sus contradicciones, también a pesar de que relega a estos migrantes a su periferia, se ha convertido también en el punto de encuentro de una cantidad enorme de habitantes de diferentes culturas que en sus lugares de origen perdieron oportunidad, perdieron trabajo, perdieron futuro y que de aquí, de alguna manera, se encuentran. Entonces, bueno, esto resulta muy, muy emocionante también tratar de reflexionarlo, especialmente para nuevas políticas públicas y también la forma en la que nosotros nos relacionamos con el resto de los mexicanos. Vamos a continuar un poco sobre eso. José Luis Trueba retoma la caída del Imperio Azteca para centrarse en uno de los personajes femeninos más importantes. ¿Quién era la Malinche? ¿Y por qué se desempeñó como una de las figuras indispensables del ejército conquistador? El escritor José Luis Trueba presenta Malinche, novela histórica que explora la vida y motivaciones de uno de los personajes más controvertidos de la caída del Imperio Azteca y los albores de la Nueva España. Creo que hay varias razones por las cuales era necesario entrarle a la Malinche. La primera de ellas tiene que ver con una duda que a mí me traía de cabeza. Parecía que la conquista era puro asunto de machines. Es decir, llegan Cortés, Alvarado, Moctezuma, los guerreros, se dan de macanazos, se matan con singular alegría. Y las mujeres en el fondo pues eran violadas y se acabó. Pero habría que preguntarse qué fue de esas mujeres a las que arrastra la conquista. Entonces, el hecho de apostar a una novela sobre la Malinche me daba chance de asomarme a ese mundo al que pocas veces nos acercamos. Eso me parecía un gancho para mí crucial. Desde la enfermedad, cercana a la muerte, olvidado su papel en las arriesgadas avanzadas que dieron el triunfo a las tropas de Hernán Cortés, Malitzin, Marina o Malinche recuerda su vida, ofrendada como tributo cuando era casi una niña, esclavizada en su primera juventud y como concubina, consejera e intérprete del conquistador español. Pero lo curioso es que esa Malinche, nosotros siempre la miramos con unos ojos muy raros que a mí no me acababan tampoco de convencer. Algunos la ven como la traidora, pues como si México existiera en aquella época, pues, o sea, esto no era México, eran un chorro de señoríos que tenían malas relaciones y pésimos vecinos. Segunda, la ven con los ojos del laberinto de la soledad, es decir, ella es la chingada, a la primera que se chingaron, así más o menos lo dice Paz. Y pues tampoco, ya habían otras que se habían pasado por las armas, es decir, tampoco tiene ese honor. Unos más le creen a Bernal Díaz del Castillo y dicen, no, es que era una princesa. Y la Malinche parece salida o de una novela de caballerías o de una novela de romanticismo. En Malinche, Trueba ha producido una obra provocadora sobre una mujer cuyo instinto de sobrevivencia la volvió parte indispensable del ejército conquistador y símbolo incomprendido de la derrota indígena. Pero mi idea era ir en busca de un personaje que fuera por lo menos verosímil y que fuera capaz
de embonar en esa época, sin todos estos discursos. Es decir, yo creo que la Malinche de entrada, y eso creo que nadie lo mira, o casi nadie lo mira, es una sobreviviente. Una mujer que pese a todo lo que pasa, que no son pocas cosas, decide sobrevivir y que aprende a jugar unas reglas del juego que no conocía. Esa era mi Malinche, esa me gustaba más, pues. La novela se encuentra disponible en las principales librerías bajo el sello de la editorial Océano. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, y la verdad es que suena muy interesante esto que nos está proponiendo el autor en torno a la Malinche, que es un personaje que ha sido denostado a lo largo de la historia, y ya José Luis Trueba se refería a Octavio Paz, que bueno, dedica un capítulo muy extenso a hablar sobre qué significa esto y cómo ha sido una herida que no hemos podido resarcir a lo largo de nuestra historia. Otro personaje que pues va vinculado a la Malinche es desde luego Hernán Cortés, otro personaje que es el villano favorito de nuestra historia y que en ciertos momentos ha sido estudiado desde otra óptica, como lo hizo Christian Duverger en 2 libros, en los cuales habla de la vida de Hernán Cortés. Han sido publicados recientemente, una nueva edición. El año pasado lo tuvimos, hicimos un programa especial con motivo de la llegada, los 500 años de la llegada de Cortés, los primeros contactos que tiene con nuestra tierra y la manera en que, de acuerdo con este autor francés, pues amaba América y al final de su vida decide no estar del lado de los españoles, sino del lado de los americanos, del lado de este continente que estaba pues siendo una cultura en formación. Resulta interesante y yo creo que esto de derribar los mitos tanto de los héroes de bronce como de los grandes villanos y ponerlos en perspectiva, porque la Malinche de alguna manera ha sido también un personaje negativo en nuestra historia. No sé cómo lo vean, Huemansin, Rafa, estos 2 personajes han sido denostados, siguen siéndolo y de pronto surgen estos historiadores, y lo digo por un libro que vamos a presentar un momentito más, y nos hacen ver que las cosas no son tan blancas ni tan negras, no sé cómo vean. Es fundamental, Laura, y lo hemos venido reflexionando desde hace varios días en este mes patrio, la importancia de ver los contrastes, los grises. Estamos hablando finalmente de seres humanos. Todos somos poliédricos y más esos personajes que fueron hasta cierto punto también víctimas de sus circunstancias. Y la historia la escriben, y ahí lo decía don Miguel León Portilla, los vencidos. ¿Qué pasa con la visión de los vencidos? Porque escriben generalmente los triunfadores, los ganadores, y por eso se mueve la balanza hacia un lado, hacia el otro, y de ahí la importancia de rescatar esa humanidad que tenían estos personajes, no para juzgarlos, sino para entenderlos en estos procesos históricos que nos llevan finalmente a ser quienes somos, más allá de si fueron buenos o malos, ¿no, Weman? Mira, lo que yo pienso, y tiene mucho que ver con lo que vamos a conmemorar dentro de unos días, Laura, Rafael, amigos, y dentro de un año, que es la culminación de la independencia. Cuando hablamos de los estados-nación, nacen en el siglo XIX durante un proceso romántico, en el romanticismo, y se empiezan a generar estas ideas de historias que consolidan a esos estados-nación, que funcionan muy bien, que es lo que permite que todos nos sintamos mexicanos y entendamos de una manera muy rápida qué es el país en donde estamos viviendo. Pasa en todo el mundo, en todos los países del mundo. La pregunta es, si esto ocurrió ya hace 200 años, 100 años, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que dar? Tenemos que ponderar a todas estas figuras y entonces aproximarnos justo a lo que te refieres, Rafael. Todos son héroes en sus historias y villanos en las historias de otras personas. ¿De qué manera podemos ser mejor países? Bueno, tratando de ver todos esos niveles de grises y no ver la historia como si fuera una película de Walt Disney. Muy bien dicho. Y a mí me suena que estos libros que hemos estado recomendando, que hemos estado presentando, nos pueden ayudar a ver estas aristas y ampliar nuestra visión sobre nuestra historia, justamente para conocer una perspectiva, un punto de vista diferente de la historia de México y reflexionar sobre aquellos puntos que no cuestionamos. Hay que consultar el trabajo más reciente de Juan Miguel Zunzunegui, titulado Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Él mismo nos platica un poquito más acerca de qué trata su publicación. Hernán Cortés fue tan grande como el mío Cid, Julio César y Alejandro Magno. Así,
nos lo deja ver Juan Miguel Zunzunegui en su más reciente libro titulado Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, el cual recopila mucha información histórica. Sobran documentos que te deja claro que era un gran hombre del Renacimiento, que era un ilustrado, que era un hombre con una mentalidad fuera de serie, ¿no? Entonces, pues es simplemente, afortunadamente es fácil desmitificar un libro de la SEP, ¿no? Porque de verdad se van a contarte una historia como si tú fueras un niño tonto de 6 años, ¿no? Y con esa historia de México crecemos. Pues bueno, el reto con Hernán Cortés no es tanto las fuentes, que ahí están, es luchar contra tanto prejuicio. Al final, más allá de las manchas y más allá de reivindicar al personaje, el planteamiento fundamental del libro es Hernán Cortés es el hombre sin el cual no seríamos lo que somos. México, el México que hoy existe, es resultado de que Hernán Cortés llegó a esta tierra. En el libro nos narra cómo Cortés sale de Castilla a los 18 años de edad, llega a lo que sería México, el juicio por 25 años en contra de Carlos V y sus encuentros con Moctezuma. Lo que sí vas a encontrar en mi libro de Hernán Cortés es una reivindicación de Moctezuma, porque en general se nos pasó a la historia como este tlatoani cobarde que no sabe cómo enfrentarse a la conquista de México. Yo te hablo mucho del Moctezuma, que es un hombre culto, sabio. Te hablo de un sabio místico. En algún punto digo, nunca es correcto hacer comparaciones con los conceptos europeos, porque esto es una cultura muy distinta. Pero si quisiéramos hacerlos, Moctezuma, mucho más que un emperador, se parece a un papa. En este volumen, el autor nos invita a reflexionar sobre la historia con la que crecimos y cuestionar lo que damos por hecho. Aquí en el libro yo te comento una hipótesis que en realidad plantea Christian Duverger, que es para mí la máxima autoridad en Cortés, que es nada más y nada menos que Bernal Díaz del Castillo no existió. No solamente que no existió, sino que es el seudónimo de Hernán Cortés. Odiar a Hernán Cortés no nos ha servido de nada. Amar a Hernán Cortés no es necesario, pero entender a Hernán Cortés e integrarlo en nuestra historia es fundamental para que dejemos de tener esta historia que no nos damos cuenta. Nos contamos una historia de México llena de odio contra nosotros mismos. Noticias 22, Alberto Aranda. Fundamental cuestionarnos, no solo la historia, todo lo que nos dicen, para entender y descubrir lo más cercano que exista a una verdad. Es momento de hacer una pausa y antes queremos informarles que el Museo de Arte Moderno reabre sus puertas al público de martes a domingo en un horario de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Este recinto opera con las medidas sanitarias correspondientes, por lo que no se podrá exceder el 30% de su aforo. El cubrebocas es de uso obligatorio y se recomienda agendar cualquier visita al correo que en este momento aparece en pantalla y así retomar la actividad cultural. Así es, Rafael, lo que dices es muy importante por varias cosas. 1, no sabemos qué es lo que va a ocurrir con esta pandemia. 2, no tenemos vacuna. 3, no sabemos si esta va a funcionar. 4, no sabemos cuándo termine de llegar. Y 5, ya hay vuelta a contagios, vuelta al confinamiento en ciudades que se habían abierto. El caso de Madrid, el caso del país de Noruega, que tuve el gusto de estar allí, bueno, volvió a cerrar sus fronteras. Entonces, hay que ser muy pacientes, nos falta mucho por hacer y hay que seguir absolutamente todas estas normas. Esto que mencionas, Rafael, es muy importante porque, por otro lado, este 23 de septiembre el Museo de la Imagen, bajo las mismas medidas, también va a reanudar actividades con las exposiciones Espectrografías y Recetario para la Memoria. La fecha de visita son los miércoles, de miércoles a domingo, en un horario de 11 de la mañana a 17 horas, 5 de la tarde. Con esta información y esta invitación a cerrar brazos, unir brazos para no contagiarnos, hacemos una pausa y tenemos más a volver. En el marco por el 11º Festival Contra el Silencio Todas las Voces, te presentamos Jamaica y Tamarindo, tradición afro en el corazón de México. Nuestros cuerpos tienen un trayecto, una historia. De la directora Ebony Bailey. Su historia la construye a partir de cuentos y leyendas. Abuelo Fuego, del director Alfonso O'Donnell González de Castejón.
Paima, de los directores Norma Delia Robles Carrillo y Luis Manuel Hernández Rodríguez. La vida de las mujeres de mi comunidad, la verdad, es complicada. Estreno, lunes, 21:30 horas. ¿Cuáles son los nuevos caminos del arte? La generación de la ruptura rompió con algo, lo asimiló y hizo nuevas propuestas. Arnaldo Cohen, que formó parte de esta rica generación, nos presta su mirada para observar hacia dónde va este camino que tiene que ver con la expresión artística y con la sociedad misma. Los espero aquí esta noche en Debate 22. Hoy, 21 horas. Con solamente 5 años de historia, Adriana Spota ha logrado consolidar la compañía Cuarto Acto Producciones. Es una agrupación que muy pronto va a estrenar 3 obras sonoras creadas desde el confinamiento. Vamos a ver los detalles. Nivada presenta. Ofrecer una experiencia enriquecedora, colaborar constantemente con artistas, así como facilitar el acceso a las obras de teatro, son algunos de los objetivos que han caracterizado el trabajo de la compañía Cuarto Acto, dedicada a la gestión, producción y promoción de expresiones artísticas en el ámbito dramatúrgico. Entonces creo que esa fue una de las motivaciones principales, el poder tener un espacio, el poder tener un grupo, crear un grupo para poder echar adelante tus propios proyectos. Originaria de Cholula, Puebla, la agrupación trabajó durante esta pandemia en la producción de 3 obras sonoras. Los textos los estamos adaptando a guión sonoro, se trabaja, se ensaya y entonces se graba, pero no es tal cual el texto dramático. La primera obra es Voltaje y la segunda obra es Coma. Y bueno, de Adriana Genta, esos son los 2 audiodramas que vamos a lanzar. El tercer audiodrama que tenemos planeado lanzar es un audiodrama de Alfred Sutro, que es un dramaturgo del siglo XIX, inglés, y la idea es poder lanzar el primer audiodrama el sábado 19 de septiembre. En distintas plataformas como podcast para que puedan escuchar los audiodramas de Cuarto Acto. Con 5 años de trayectoria, Cuarto Acto también ha generado un espacio para ensayos, talleres y 2 escenarios móviles que les permite recorrer la República Mexicana. Pues después de la pandemia esperamos poder seguir presentándonos ya si no es en foros cerrados, poder presentarnos en comunidades, que también eso ha sido tan enriquecedor. Noticias 22, Óscar Cortés. Con 132 años de historia, el Circo Ataide nos lleva lo mejor de sus espectáculos ahora en las plataformas digitales. El único y original Circo Ataide Hermoso. Rescatando la tradición que por generaciones ha divertido a las familias mexicanas y para celebrar su 132 aniversario, Circo Ataide Hermanos transmite uno de sus últimos espectáculos de las tradicionales galas de invierno, en lo que fuera su casa en la Ciudad de México de 1954 a 2018, la Carpa Astros. Las galas de invierno fueron las últimas en Carpa Astros, entonces es algo muy para nosotros, para la empresa, para los Ataide, pues muy emotivo, muy nostálgico, y queremos compartir con nuestro público que ha sido fiel a los que asistían año con año, diciembre tras diciembre, primero en lo que fue la Arena, es la Arena México, pero estuvimos muchos años presentándonos, después en Carpa Astros, en las temporadas de verano, después hicieron las galas de invierno, pasaron de la Arena México a Carpa Astros, pues muy nostálgico. El circo, fundado en 1888 en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, presenta por primera vez una función en línea, adaptándose a las restricciones sanitarias debido a la pandemia. Te puedo decir que desde noviembre 2019, que tuvimos nuestras últimas presentaciones en la ciudad de Mérida, Yucatán, ya venía programado bien el 2020, pero, oh sorpresa, el señor COVID, cae la pandemia y se vienen abajo todas las ciudades que teníamos ya con adelantos, el se vino abajo, se olvidó este año y bueno, pensando muy positivamente en 2021 retomar.
El espectáculo Galas de Invierno une acrobacias, comedia y otros actos circenses que buscan sorprender a su espectador aún desde la distancia. Vamos a ver las eslingas aéreas de Joan McGrave, que ya viene desde Inglaterra, los hula hoops de mi sobrina Alexa Vázquez Ataide, que es de la generación de los hermanos Vázquez, que son muy famosos, tienen un circo muy bonito en Estados Unidos, al igual que su hermano José Alberto Vázquez Ataide viene haciendo los malabares. Y vaya, canciones, coreografías, el mundo maravilloso del circo, las nuevas versiones que estamos haciendo en Ataide Hermanos. La función se transmitirá el día 29 de agosto a las 18 horas de la Ciudad de México. Los boletos están disponibles en arema.mx. Noticias 22, Omar Vera. Ya nos vamos y voy a compartir junto con Laura Barrera unos libros. No voy a sacar discos ni películas porque si no, no acabo. Nada más voy a sacar este libro, una novela del gran Leonard Cohen, que pueden encontrar en español, y esta que es una antología de poesía contemporánea de Canadá, en donde por supuesto Leonard Cohen está integrado. ¿Y por qué hablamos de Leonard Cohen, Laura? Bueno, sí, antes yo también les recomiendo, si pueden conseguirse este librito que es una joyita con los poemas, editado por Robert Fagan, originalmente en 2011, es una verdadera joya. Todo el arte fue responsabilidad también del mismísimo Leonard Cohen, y nos decías, bueno, estaría cumpliendo ¿cuántos años, Rafa? Hoy hubiera cumplido 86 años. De hecho, en 2011, cuando publica ese libro, recibe el premio Príncipe de Asturias. Efectivamente. Asturias, y celebramos su memoria aquí en Noticias 22. Muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Chao. The fight was fixed, the poor stay posed, and you've been discreet, but there were